Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Nosotros nos sostenemos gracias al aporte económico que ustedes mismos dan, así que les invitamos a hacerse parte de nuestros Patreons en www.patreon.com/inclinada. Si no pueden hacer eso, pueden hacernos un simple móvil. Siempre ayuda. 8607-6470. Hoy tenemos un episodio un poquito largo, creo yo, pero bastante sustancioso. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Claramente la noticia de la semana es lo que pasó el lunes en la Asamblea Legislativa, así que sí, la mayor parte de este episodio se irá en eso, pero creo que valdrá la pena. Bueno, ¿pero qué pasó? Se votó finalmente el levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chávez. Recuerden que este enfrenta un proceso penal por el delito de concusión. La fiscalía lo acusa de haber condicionado un contrato con el BCE a Cristian Bulgarelli, siempre y cuando le diera $32,000 a su gran amigo y asesor Federico Cruz, alias Choreco. El presidente tiene lo que se llama un fuero de improcedibilidad penal, conocido como inmunidad, que implica que si la Fiscalía General lo quiere llevar a juicio, debe pasar por todo un proceso de pesos y contrapesos en nuestra democracia. Y eso fue lo que sucedió. El fiscal hizo lo suyo, la Sala Tercera hizo lo suyo, la Corte Plena hizo lo suyo, la Asamblea hizo lo suyo. Todo pasó de acuerdo a la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y finalmente llegamos al día de la votación, que debe hacer el plenario. El resultado: no se levantó la inmunidad a Rodrigo Chávez. 34 votos a favor, 21 en contra y 2 ausencias. David, ¿pero cómo se rechazó si tuvo más votos a favor? Porque este procedimiento requería 2/3 partes del plenario a favor, es decir, 38 votos, y solo obtuvo 34. No importa el resto, no se alcanzaron los 38. A favor votó toda la fracción del Frente Amplio, toda la fracción del Liberal Progresista, que son 2, tampoco es para tanto, la gran mayoría de la fracción de Liberación Nacional, solo una votó en contra, una parte del PUSC y varias diputaciones independientes. En contra votaron otras diputaciones independientes, toda la fracción oficialista 2.0, o sea, Nueva República, la mayoría del PUSC y Carolina Delgado de Liberación. El debate, como podrán ustedes imaginar, fue una absoluta vergüenza para nuestro país. En actas quedará el impresentable de Leslie Bojorges diciendo cosas como estas. Este perro de yeso tiene más olfato que Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo no sabe nada de política. ¿Cómo se les ocurre a ustedes seguir la recomendación de Juan Carlos Hidalgo que hay que levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez? O Fabricio Alvarado, que hasta la agenda progre metió en un arroz con mango que se hizo. Porque en su gobierno las posiciones de Costa Rica en la ONU, en la OEA, en la OMS han sido tibias y complacientes, y en algunos casos hasta alineadas a la agenda progre. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos activistas que se han sorprendido y escandalizado al ver la incongruencia de un gobierno que se hace llamar conservador sin serlo realmente. Y hasta ridiculeces de inexistentes golpes de Estado por parte de Paola Nájera. Sepan que quienes votemos en contra este caso creado de manera artificial y artificiosa, seremos del equipo de los 7 valientes magistrados que vieron en este caso lo que realmente es una farsa con tufo a golpe de Estado. Naturalmente, el presidente Chávez reaccionó al resultado de la votación. Esos 21 diputados patriotas impidieron que se avasallara el fuero que protege a todos los miembros de los supremos poderes para impedir precisamente lo que estaba ocurriendo, una persecución política disfrazada de la manera más burda de legalidad y de acción jurídica. Pero bueno, entremos a las conclusiones que, creo yo, podemos sacar de lo sucedido. Lo primero es que el presidente Chávez reafirma que tiene un grupo de diputaciones que va más allá de su fracción, que le respalda dentro del Congreso, un grupo que se pliega a lo que él quiera.
Así ha sido y así será hasta 2026. Lástima porque con esa cantidad de votos podría haber incluso sumado algunos más para proyectos relevantes y beneficiosos para el país, si tan solo se hubiera dedicado a gobernar y no a pelear como chiquito de escuela. Lo segundo es que Nueva República y su líder supremo, Fabricio Alvarado, quien acaparó todo el tiempo que tenía su fracción en el debate y solo habló él, ya desechó la idea de llegar a la presidencia en 2026. Por lo menos esa es mi lectura. A pesar de ir segundo en algunas encuestas, cree que no podrá ganarle las elecciones a Laura Fernández porque pescan votos en el mismo mar. El votante del chavismo tiene mucho del votante de Fabricio, aunque no todos son iguales, claro está, y sabe que no va a poder quitarle esos votos. Por lo tanto, hecha esa lectura, decide no distanciarse del Ejecutivo y más bien pegarse. ¿Para qué? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que yo creo es que está buscando asegurar su futuro político y tener un trabajito a partir de mayo del año entrante. Alguna embajada por allá, un ministerio por acá, cualquier migaja que le pueda dar Laura, en caso de ganar, sería aceptable para alguien a quien nunca le ha importado mejorar este país y se ha dedicado a cuidar su finca de votos y dinero. Nada más. Lo tercero es que el PUSC es la peor fracción que existe en la Asamblea actualmente. Sí, peor que Nueva República y el oficialismo. ¿Por qué? Por pendejos. Y perdón por la palabra, pero es que no encuentro una mejor. El partido Unidad Social Cristiana es uno histórico en este país. No es un partido taxi y no es simplemente un partido más. El PUSC tiene o tenía algo de dignidad y de sentido democrático. Tenían sentido de gobernabilidad, pero el PUSC se olvidó de eso. Están conformes con ciertas cuotas de poder en gobiernos que ni siquiera son de ellos, como el pasado de Carlos Alvarado o el actual. Erwin está pegado a la suela del zapato de Chávez, Pablo Heriberto Abarca feliz de fijo tomando tequila en cantidades industriales como embajador en México, Leslie recibiendo migajas en conferencias de prensa del presidente, Nogui, porque sí, él era del PUSC, como ministro y ahora candidato a diputado, y así otros. Ahí se quedaron y de ahí no van a pasar. Juan Carlos Hidalgo, su candidato, quien por cierto sigue sin darnos una entrevista, tal vez se contagió de ese miedo que les da, tiene nulo liderazgo con esa fracción. Nadie le hace caso, es un cero a la izquierda. De verdad, qué decepción de un partido con el que durante sus buenos años se alcanzaron cosas como las garantías sociales. Aunque sí voy a hacer un paréntesis, yo quiero resaltar la actitud que ha tenido, por ejemplo, una diputada como Vanessa Castro en estos 3 años y resto, que se le ha plantado como corresponde a Chávez y su matonismo. Cierro paréntesis. Y lo cuarto es que el Frente Amplio ha sido y terminará siendo la fracción más decente y coherente de esta legislatura. Ariel, Jonathan y Sofía como sus puntos altos a quienes no les ha temblado el pulso para hacerle frente al autócrata populista que tenemos de presidente. Esto fue parte de lo que dijeron. Y no nos hagamos los tontos. Si cualquier mortal de la calle tuviese la lista de este caso en sus hombros, todos estaríamos de acuerdo que vaya a juicio. Saquen cuentas, 5 testimonios base, más 3 adicionales, un audio de cariñitos, antojos y chineos, un video del acusado intimidando a un testigo en un restaurante. Todos y cada uno aquí estaríamos de acuerdo si cualquier mortal de la calle estuviera acusado y con estas pruebas de que fuese a juicio. La única razón por la que ustedes están cediendo hoy aquí, algunos de ustedes, es porque es Rodrigo Chávez y están en año electoral. Y discúlpenme, o tienen miedo o se dieron a otra cosa, punto. Diputadas y diputados, en esta decisión que vamos a tomar en unos minutos, deben ustedes expulsar de este salón, de este plenario, las amenazas. Deben expulsar de este plenario los cálculos politiqueros. Deben expulsar de este plenario las promesas que les hayan hecho de manera corrupta. Que todo eso salga de esta puerta, que salgan de aquí las amenazas de quienes se comportan como mafiosos, que salgan de aquí las promesas de quienes se comportan como corruptos y que esta decisión se haga, diputadas y diputados, apelando únicamente a los más altos estándares éticos, que lo que dictan es que el presidente en este país no tiene corona y tiene que ir a enfrentar el proceso judicial como cualquier ciudadano o ciudadana. Muy sólidos ambos, si me preguntan a mí.
Lo quinto es Luis Diego Vargas, para mí el gran perdedor de la jornada. Ex diputado, ex Partido Liberal Progresista. El señor fue a la sesión, se logueó en el sistema, estuvo durante todo el rato, pero a la hora de votar se salió del plenario. No votó. Y eso dice mucho, ¿saben? Especialmente porque es candidato, escuchen bien, a la vicepresidencia de la República. Así como lo oyen, en el partido Unidos Podemos de Natalia Díaz. Cualquier mal pensado diría que no quiso mostrarse como enemigo de Chávez, pero tampoco tuvo el valor para votar. Su justificación fue que tuvo una emergencia familiar y tuvo que irse. Decidan ustedes si le creen o no. Y para terminar, Liberación Nacional. Un partido que en este tipo de situaciones muestra su disciplina partidaria. Todo mundo se alinea y listo. Todos excepto una. Carolina Delgado, bien aliada del chavismo desde el principio, la misma que le ha puesto trabas a proyectos de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo. Se echó esta hablada para justificar su voto en contra de levantar la inmunidad. Este debate dejó de ser político o técnico y se convirtió en un asunto personal. Este proceso no es justicia, sino un claro ejemplo de lawfare. Tuvo el tupé de decir. En fin, creo que eso es un buen resumen y análisis, según yo, de la jornada. Histórica, sin duda alguna. El presidente, por el momento, no irá a juicio por un caso que tenía todos los elementos para hacerlo. Bienvenido al club de los ticos con corona, don Rodrigo. El ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, enfrenta una denuncia penal por presunta violación contra un joven funcionario público, también de comunicación, de 25 años, presentada este lunes ante el Ministerio Público. El fiscal general Carlos Díaz confirmó que el caso se tramita como un delito sexual y que ya se realizan diligencias urgentes, incluyendo exámenes forenses y la recolección de pruebas testimoniales y audiovisuales. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en un hotel en Escazú. El ofendido, acompañado por su madre, acudió a ampliar la denuncia en la Fiscalía General luego de haberla interpuesto inicialmente en el OIJ. Empleados del hotel donde presuntamente sucedió la agresión figuran como testigos clave en la investigación. El fiscal explicó que la indagatoria incluye la aplicación del protocolo de 72 horas para delitos sexuales, así como exámenes toxicológicos y otras pericias técnicas. Además, indicó que se pidieron los videos de las cámaras de seguridad del hotel y se identificaron varios testigos, como les dije, tanto funcionarios como personas particulares que habrían interactuado con el ministro y la presunta víctima esa noche. Estamos buscando los medios probatorios que permitan demostrar la dinámica de los hechos y la individualización de la persona denunciada, detalló el fiscal. Arnold Zamora rechazó categóricamente la denuncia en un mensaje divulgado este martes en la noche. Un mensaje bien violento, si me preguntan a mí. Que nunca, pero nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad. Es un hombre adulto de 25 años, con total autonomía para tomar decisiones. Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto. Tomé la decisión de alquilar un cuarto en el hotel debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted, y usted muy bien lo sabe, y las autoridades también. Ustedes no pueden ver los gestos, pero apunta con el dedo hacia la cámara y hasta reveló el nombre de la supuesta víctima. Hay que ser una persona muy mala para revelar algo así. Pero bueno, toda su actitud de matón buscando intimidar a quien lo denuncia no me sorprende para nada.
sabiendo para quién trabaja. Zamora justificó su permanencia en el hotel afirmando que alquiló una habitación para evitar conducir bajo los efectos del alcohol. El joven denunciante está representado por los abogados Marvin Carvajal y Roger Guevara, quienes aseguraron que la acusación cuenta con sólidos y abundantes elementos probatorios. Además, reprocharon que el ministro revelara públicamente la identidad de la presunta víctima. Deploramos que el imputado haya expuesto a nuestro cliente en una nueva violación de sus derechos más elementales, señalaron. Además, anunciaron acciones legales por este hecho adicional. Carvajal calificó la conducta del jerarca como carente de humanidad y respeto por la ley. Y es que en el video que publicó el ministro se usaron recursos públicos, desde las cámaras, micrófonos, luces y oficina de casa presidencial, toda la maquinaria estatal que pagamos usted y yo, para que el ministro se defienda por una acusación que nada tiene que ver con sus funciones. Desde la Horatica escribimos a Zamora para realizarle consultas, pero no nos contestó. Si yo les digo el nombre Carlos Chavarría, ¿les dice algo? Probablemente no. Pero si les digo Pastor de los Ricos, no, tampoco. Ay, a ver, mentira, no hay problema, yo les cuento. Carlos Chavarría Fonseca fue pastor durante algunos años de la Iglesia Evangélica 316 y adquirió fama por su cercanía con personas famosas y de mucho dinero. Empresarios, futbolistas, farándula y hasta políticos. Bueno, resulta que esta persona fue condenada esta semana a 12 años de prisión por violar a una niña de apenas 9 años. Así lo comunicó el Ministerio Público e indicaron que pudieron demostrar que el pastor cometió estos actos a la menor que asistía a su iglesia. Según la comunicación que enviaron, el hecho ocurrió entre febrero y marzo del 2015 en un instituto que pertenecía a la iglesia, el cual también era dirigido por este líder religioso. El Ministerio Público detalló que el hombre, actualmente de 65 años, aprovechó su posición de poder para cometer la agresión sexual. Y es que Chavarría ya estaba en prisión descontando una pena de nada más y nada menos 36 años por, adivinen, delitos sexuales, violación y abuso sexual para ser específicos. Fue en 2021 cuando los jueces lo condenaron por besar a 2 víctimas sin autorización y obligar a otra a que le tocara los genitales. En 2019, el semanario Universidad publicó que este pastor fue, para sorpresa de nadie, parte de la cúpula de la campaña del entonces Partido Restauración Nacional, cuyo candidato era, adivinaron, Fabricio Alvarado. El gobierno de Rodrigo Chávez se echó para atrás en uno de sus berrinches más sonados del año, el famoso apagón de radio y televisión, con el que él mismo había amenazado si no se actualizaban los cobros por frecuencias. Pues resulta que el Tribunal Supremo de Elecciones le dijo clarito: mijo, en época electoral no se juega con los medios de comunicación. Así que esta semana el Ejecutivo firmó un decreto extendiendo las concesiones del espectro radioeléctrico hasta que termine el proceso electoral de 2026. Sí, esas mismas concesiones que Chávez había jurado no renovar si no le aprobaban su reforma. Spoiler, tuvo que renovarlas. El decreto que firmó junto con la ministra Paula Bogantes del MISID básicamente garantiza que todas las radios y televisoras sigan al aire hasta que se declare oficialmente quién será el próximo presidente y los próximos diputados. Porque, claro, imagínense la belleza, un apagón total en campaña. El deseo de todo pichón de dictador como el que tenemos. Y la realidad es que no se trataba solo de silenciar medios, como decían algunos críticos, sino de que el gobierno estaba usando la amenaza como presión política para que la Asamblea corriera a aprobarles los nuevos cobros. El TSE, en cambio, le puso un alto. Ahora bien, eso no significa que el tema esté muerto del todo. Más bien, lo que se viene es la primera gran subasta de frecuencias en Costa Rica, algo que tuvo que haber pasado hace mucho tiempo. Aquí entra en escena la SUTEL, que ya puso precios base para radios y televisoras, y no son 2 pesos. Poner esto en subasta es algo completamente nuevo.
nunca se ha hecho en el país. Hasta ahora, las empresas no han tenido que pagar por tener un pedazo del espectro, aunque sí han tenido que pagar por usar esos pedazos. Ese cobro para usar el espectro se llama canon y es lo que uno escucha que son como 150,000 pesos al año. Una ridiculez. Ahora, el Estado cobrará por tener un pedazo del espectro y también por usarlo. Ese cobro por tener el pedacito del espectro es lo que están proponiendo como subasta. Para una frecuencia de televisión nacional, por ejemplo, el precio arranca en más de 800 millones de colones. Sí, escucharon bien, 800 millones solo para empezar a pujar. Y en el caso de radios FM nacionales, el mínimo va de 96 y hasta 193 millones. O sea, el que quiere jugar en esta liga tiene que sacar la billetera. El argumento oficial es que se trata de modernizar y darle transparencia al uso del espectro, porque este es un bien público. La lógica es clara. Si usted quiere usar una frecuencia que es limitada y valiosa, tiene que demostrar que tiene plata, capacidad técnica y que no anda con deudas, por ejemplo, con la Caja ni Hacienda. Además, hay límites para evitar que un solo empresario compre medio dial y convierta la radio en su Spotify personal. En teoría suena bonito. En la práctica tiene sus bemoles, porque generalmente los grandes tiburones se quedan con las mejores frecuencias y los medios pequeños ven desde la gradería. Y aquí yo tengo sentimientos encontrados, la verdad, porque sí creo que le deberían cobrar y bastante, pero a televisoras y radios grandes, porque hoy pagan muy poco. Yo, por ejemplo, trabajé en una televisora grande y lo que cobraban por un anuncio en una edición de un noticiero en un día era básicamente lo que me pagaban mensualmente a mí. O sea, es que es ridículo la cantidad de plata que hacen. Lo que no sé es si estos montos base van a provocar esto que les acabo de comentar de que solo ciertos medios muy grandes puedan tener acceso a las frecuencias. Pero bueno, prometo más adelante invitar a una persona con más criterio para que nos comente un poco sobre este tema. Esta semana simplemente no tuve chance, perdón. Por ahora, las concesiones siguen vivitas y coleando hasta después de las elecciones. Al final, este pleito no era tanto por si había señal o no, sino por quién va a pagar cuánto y quién va a poder quedarse con el pedacito más jugoso del espectro. Y ahí es donde empiezan las verdaderas peleas de poder. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron esta semana en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lauratica. Pueden compartir toda nuestra información, podcast, los videos, todo con sus amigos, familiares o quien quiera para que les llegue a más gente. Pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/lauratica o pueden hacernos un simple móvil 8607-6470. Chao.